Cuando usted hace un compromiso con alguna persona, ya sea en su ordenación, en una relación marital, en una relación contractual o en un negocio, que su sí sea sí y que su no sea no. Como diría Santiago, al final de cuentas, esa es la verdadera religión. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano, Ravi Zacharias. Una persona puede dar todos los argumentos correctos, hacer todas las preguntas correctas y decir todas las cosas correctas, pero si su vida no es pareja con sus palabras, esta termina alejando a los demás del Evangelio. ¿Cómo debe verse la cosmovisión cristiana? Esta semana escucharemos un mensaje titulado Su cosmovisión en acción. La apologética no es el Evangelio, sino que ella limpia lo que está sucio en el camino. Como dice Os Guinness, uno quita los arbustos para tener una visión directa hacia la cruz. Pero hay una cosa que la gente siempre va a mirar y esa es su vida. Usted puede estar absolutamente seguro de esto, y si la cruz y su vida no están conectadas, usted tendrá mucho más con qué lidiar que simplemente responder acerca del problema del mal. Esas serán preguntas simples para responder cuando su vida ha estado en disyuntiva de alguna manera. En mi opinión, eso dio origen a la caída del evangelicalismo en Norteamérica en la década de 1980. Todavía lo recuerdo. Eran como las 6:15 en la mañana y yo conducía hacia el gimnasio cuando estallaron las noticias de lo que sucedió con PTL, fundado por Jim y Tammy Bakker, cuyas siglas en inglés significan Gloria a Dios, Praise the Lord, y también Gente que ama, People that Love. Entonces, estallaron las noticias de lo que ocurrió y la trágica historia de Jim Bakker. Nunca olvidaré esa mañana en la que pensé, hoy ha caído un enorme muro y vamos a poner armas en las manos de nuestros oponentes. Luego, uno tras otro, comenzaron a caer los afamados evangelistas. Y la tragedia de estas historias es que uno casi nunca escucha alguna historia extraordinaria acerca de las personas que sí han andado por un largo camino de obediencia. Yo los he conocido. Uno de los grandes santos que he conocido fue un misionero canadiense en Calcuta, en la India, Marcos Buntain, quien era conocido por los hindúes como San Marcos. Después de haber pasado tiempo con él, uno jamás podía salir sin decir, hoy he estado en la presencia de un ser humano extraordinario. Marcos fue uno de los primeros hombres que me permitió predicar en su púlpito cuando yo tenía 19 años, y era un hombre verdaderamente santo. Cuando yo era muy joven y prediqué mi primer sermón, él vino, me abrazó y me dijo, ¿sabes, Ravi? Dios tiene su mano sobre tu vida. Permanece fiel, camina en integridad, permanece en su palabra y algo grandioso ocurrirá. Pero las noticias jamás cubren estas cosas buenas. Entonces, cuando usted mira hacia el futuro, tiene que tomar todas estas decisiones y elegirá si será uno de aquellos que tiene una extensa obediencia o de los que van por la misma errada dirección que el resto, y ésta le pondrá en lugares donde en última instancia el diablo puede tener su victoria y tener otra cosecha para el lado opuesto del reino. Billy Graham nos dijo una vez, todas las mañanas despierto y mi oración cada día es, Señor, no me dejes arruinar nada hoy, ninguna cosa que te haya tomado todos estos años para formar en mi corazón y proveer para mi vida. George Beverly Shea llegó a cumplir 100 años antes de fallecer en 2013, pero cuando él tenía 20 años, su madre le dio la letra del himno Prefiero tener a Jesús. Y esa mañana,
Antes de ir a la iglesia, escribió la melodía de ese himno a la edad de 20 años. Durante más de 80 años, él cantó estas palabras: prefiero tener a Jesús que el aplauso de los hombres. Prefiero serle fiel a Él y a su estimada causa. Así que hoy me gustaría compartir con usted lo que significa vivir la apologética. Me he preguntado por qué hay veces en que perdemos de vista lo que la Biblia nos dice. Dios desea que sepamos sobre algunas de las cosas más importantes: nuestro origen, el propósito de las naciones, lo que significa vivir por fe, y la idea de redención viene al final en la línea de José. Lo interesante acerca del libro de Génesis es que allí tenemos la historia del origen de la humanidad. Luego está la tabla de las naciones y la historia de Noé. Y luego, en los capítulos 12 al 24, está Abraham. Y tenemos como 12 o 13 capítulos inclusivos que cuentan la historia de este gran hombre. Con todo y sus fallas, con todo y sus defectos, todavía vemos que él batallaba, él luchaba, pero Dios honró a Abraham. Y Pablo lo usa como ejemplo en los grandes capítulos de Romanos. Después, a partir del capítulo 25 en adelante, Abraham tiene a Isaac, después llega, por supuesto, Jacob, y en los últimos 14 capítulos, del 37 al 50, encontramos la historia de José. Entonces, cuando Dios toma un cuarto del primer libro de la Biblia para dedicarlo a un hombre, es porque se trata de un personaje con mucha importancia. Es mucha cobertura para un ser humano y solamente me gustaría mostrarle 3 o 4 ilustraciones tomadas de su vida que, en mi opinión, son características de cómo se ve una vida apologética. Porque José vio el plan de Dios en maneras que ninguna otra persona lo había visto en su tiempo. Me gustaría tomar 3 o 4 momentos en su vida en los que José demuestra lo que significa tener una vida apologética. El primero es este: el cimiento de su fe en la temporada de tentación. ¿Sabe? Es muy interesante lo que nos decimos a nosotros mismos cuando resistimos una tentación. ¿Por qué no aceptó un honorario deshonesto? ¿Por qué no hizo trampa en sus impuestos? ¿Por qué no vio al pupitre de al lado durante un examen? Porque con una rápida mirada puede ver 1 o 2 palabras que podrían ayudarle a despegar. ¿Por qué honra los votos que hizo? Bueno, en tiempos recientes he conversado con algunas personas y casi nunca escucho una historia diferente. Cuando usted escucha la historia de lo que pasó y por qué alguien abandonó un compromiso, se escuchan cosas como: nos fuimos distanciando. Esa no es una buena metáfora. Uno no camina hacia la dirección incorrecta a menos que se lo proponga o se dirija voluntariamente hacia la dirección correcta. Cuando se dan tragedias como esta y alguien en la relación se convierte en una víctima, simplemente se sientan ahí y escuchan las excusas, las razones que se ofrecen y simplemente derraman lágrimas y dicen: no pensé que escucharía esas palabras. Y muchas veces, al sentarme con un hombre en su automóvil o en cualquier lugar, cuando tomo un capítulo como este para abordar la situación de un caballero que se apartó de todo, se apartó de su fe, de su familia, de su esposa, de sus hijas, y ahora, si usted le dice: ¿puedo orar por usted?, él dice: por supuesto que no. Él les dice eso a sus amigos: ni siquiera deseo que oren por mí, y tiene su puño cerrado. ¿En qué estaba realmente cimentada su fe? Entonces, cuando usted hace un compromiso con alguna persona, ya sea en su ordenación, en una relación marital, en una relación contractual o en un negocio, que su sí sea sí y que su no sea no. Esa es la verdadera religión, como diría Santiago al final de cuentas.
Mi buen amigo D. Davis, quien me ayudó a fundar RZIM, era un hombre brillante para los negocios. Él hizo dinero a raudales, y aunque nunca fue a la universidad, él sabía cómo hacer dinero. Y una vez que él nos tomó a mi familia y a mí, antes de fundar el ministerio, él quería conocerme. Recuerdo que D. me dijo: Rabbi, un día casi terminan todos mis sueños. Todo se fue al piso. Yo construí un hermoso edificio para una iglesia y casi me enterraron. Nunca pagaron su deuda y yo quedé en la quiebra. Era el edificio de una iglesia y nunca le pagaron. Y él dijo: yo estaba acabado. No podía pagar a mis técnicos. Era una deuda de millones de dólares. Entonces recibí la llamada de un amigo judío con el que había hecho negocios y él me dijo: David, escuché que estás en problemas. Yo le dije: así es. Él preguntó: ¿grandes o pequeños? Grandes. Y él preguntó: ¿de cuánto? Entonces D. le dijo la cantidad. Él me contó que este hombre le envió un cheque en blanco por correo y le dijo: David, llena el cheque con lo que necesitas y págame cuando puedas. Él dijo: recibí el cheque en blanco, pagué todas mis deudas y Dios cambió todas las cosas. He construido 40 o 50 edificios para ese hombre y jamás hemos firmado un contrato. Jamás hemos firmado un contrato porque él dijo que confía en mí y yo confío en él. Cuando le paso mi factura al final de cada edificio, no hay preguntas, no hay argumentos. D. solía construir edificios y camiones de refrigeración, y cuando falleció, el administrador de su compañía, un hombre llamado Doug, vino a verme y me dijo: ¿sabes, Rabbi? Sé que tú conocías muy bien a D., pero déjame contarte un poquito sobre la historia interior de este hombre. Cuando él nos dio la compañía antes de su muerte, de repente recibíamos la orden de hacer un enorme cheque a nombre de RZIM, y yo simplemente decía: ¿quién es esta persona? D. construía algo y simplemente decía: no me lo den a mí, envíenlo a RZIM. Él dijo: quiero contarle lo que pasó un día. Cuando él me hizo administrador de la compañía, él tenía una enorme compañía de automóviles. No le voy a decir cuál era, pero él continuó. Él nos dijo que nos iban a dar el contrato más grande para construir 7 edificios en Detroit, y era el contrato más lucrativo que habíamos tenido. Dijo que era por millones de dólares. Pero justo cuando estábamos a punto de firmar el contrato, algunos de los jefes del sindicato se acercaron y nos dijeron: lo único que queremos a cambio es boletos gratis para los partidos de nuestro equipo de béisbol este año y durante los próximos años. Y en Navidad queremos que todo el liderazgo del sindicato reciba regalos grandes, esto y lo otro y lo otro. Entonces me dije a mí mismo: bueno, esto nos costaría entre $100,000 a $150,000 por año. Entonces fui a la oficina de D. y le conté que teníamos este contrato listo para firmarlo y le dije a D: solo hay un pequeño impedimento. Él preguntó: ¿de qué se trata? Él respondió: esto es lo que quieren, D., regalos y ventajas como una coima. Él respondió y le dijo: Doug, estás perdiendo el tiempo al preguntarme qué pienso. Tú sabes la respuesta. Nunca hemos hecho algo así, y mi nombre todavía está afuera de la puerta. D. Davis, Construcciones. No me vuelvas a hacer una pregunta como esa otra vez. Y ahora le pregunto: ¿sobre qué cimienta usted sus compromisos?
Cuando José miró a la esposa de Potifar, le dijo: no puedo acostarme contigo porque eso violaría la ley de Dios. Así que esto es lo que deseo decirle. Las leyes de Dios tienen el propósito de ser para su placer. David dice que para toda la perfección hay un límite, pero las leyes del Señor no tienen límites. Yo pensaba que él se había confundido con las palabras. Uno hubiese creído que él diría que no hay límites para la perfección, pero para las leyes de Dios hay un límite. Pero él no dijo eso. Dijo que para toda la perfección hay un límite, pero las leyes de Dios no tienen límites. Lo que él realmente quiere decir es que cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, hay una perpetua novedad, placer y satisfacción. Pero cuando la viola, se dará cuenta que lo único que está quebrantado es usted mismo. Las leyes de Dios en realidad son para su beneficio. Y me gusta lo que hace José aquí. Y espero y oro que yo pueda ser como él cuando me acose alguna tentación, que pueda decir: lo siento, no puedo hacerlo porque estaría violando la ley de Dios, y ahí es donde se cimentan todas mis creencias. Cuando usted ve el Código de Hammurabi o las grandes leyes de las fuentes del cercano Oriente, se dará cuenta de que hay una singularidad en la ley mosaica que es muy distintiva. En el Código de Hammurabi hay una naturaleza estratificada que ya se acepta en la humanidad. No todos los seres humanos son iguales. En toda la ley hinduista de Manu, que es atesorada y reverenciada por millones de hinduistas hoy en día, nuevamente, está la estratificación de la sociedad de castas. Y todas esas cosas están tan claramente consagradas incluso en sus leyes. Pero si usted ve las leyes de los 10 mandamientos, el cimiento de los mismos es: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, no tendrás otros dioses delante de mí. Aquí no hay un superior y no hay un inferior. Todos estamos regidos por las mismas leyes, porque la redención es hecha por un Salvador que nos invita a entrar en esa salvación que Él ofrece. Entonces, ninguno de nosotros es superior a otra persona. Todos somos iguales delante de Dios. Le desafío a cimentar sus creencias en el carácter de Dios, y eso le ayudará a determinar cuál es la razón por la que usted resiste la tentación. No, quizá no sea tan maravilloso como yo creía, pero hice una promesa y tengo que honrarla. ¿Sabe? Cuando hace una promesa y la mira horizontalmente, siempre hay otra presión horizontal que viene sobre usted para violar la promesa horizontal inicial. Y lo que Dios le está diciendo es que si usted ve las cosas de esta manera, en primer lugar, no hay negociación que pueda seguir adelante cuando llegue la presión horizontal. Lo he visto muchas veces en la India. Yo hablaba con los taxistas y los hombres de las calesas. ¿Ha visto la película ¿Quién quiere ser millonario? Es una gran película, es brillante. Si no la ha visto, véala. Mi hija Noemí me convenció y me dijo: papá, tienes que ver esa película, porque una de las calles que se ve en la película donde se promueve el tráfico sexual en Bombay es la misma calle en la que mi hija Noemí dirige la labor de Wellspring Internacional para donar fondos y rescatar mujeres de esa calle por medio del trabajo de Wellspring. ¿Se ha dado cuenta de algo en esa película? No se puede confiar en nadie. Uno no podía confiar en nadie en esa película, ni siquiera en el presentador del programa. Esa cultura tiene un dicho que en hindi significa calienta mi mano. Usted da dinero bajo la mesa y puede conseguir casi todo lo que desea. Entonces, cuando yo hablaba con los taxistas y con los hombres de las calesas, una noche
Entré en una calesa y me bajé a comer algo en el camino, donde comía cuando era pequeño. Entonces le iba diciendo en el camino al chofer: yo crecí aquí. Aquí yo jugaba cricket. Esa fue mi escuela. Este era un hombre que jamás había estado en la escuela en su vida. Y cuando me bajé, él no quería que yo le pagara. Él dijo: usted no se ha olvidado de dónde vino. Yo no puedo tomar dinero de usted. Y luego me dijo: ¿sabe una cosa, señor? Nosotros somos los pobres en esta tierra y estamos a merced de aquellos que saben cómo hacer trampa de mejor manera. Todos los días me gano la vida haciéndoles trampa a mis clientes, pero no puedo tomar dinero de usted. Cuando la gente ve a un empresario honesto, cuando la gente ve a un maestro honesto, a un profesor honesto, a un apologista honesto, ellos verán a una persona que está cimentada en algo más grande que lo inmediato solamente. Así que le pregunto, ¿cómo puede usted convertirse en un apologista exitoso? Usted fundamenta su fe. Usted fundamenta sus creencias en la temporada de tentación y lo hace en la persona y en el carácter de Dios. Pero usted va más allá de eso. No solamente fundamenta sus creencias en la temporada de tentación, sino que, en segundo lugar, garantiza la paz de Dios en su temporada de dolor. Dios garantizó que José tendría su paz en la temporada de dolor. Juan el Bautista sufrió cuando estaba en la prisión. Muchos de los grandes santos sufrieron cuando las cosas salieron mal. Es interesante cómo José se apegó al plan y sin importar todo lo que salió mal, él siguió soportando porque creía que Dios tenía un propósito específico que él debía cumplir en la vida de Potifar y en la vida de los que vivían en ese palacio. En el momento en que usted conoce su llamado, tendrá la garantía de la paz de Dios en su temporada de dolor. La garantía de la paz de Dios, de su paz, en la temporada de dolor. Y el dolor es algo que usted debe soportar y que va a enfrentar. Cuando usted es más joven y todo le sale bien, usted cree que nunca pasará nada malo. Jean-Paul Sartre solía decir: el infierno es para las demás personas. Yo estoy bien. Y en ocasiones pensamos que el sufrimiento y las debilidades también son para otras personas. Nunca pensamos en estas cosas. No sé lo que ocurre en su vida personal y tampoco sé lo que pasará en mi vida, pero veo a José y aprendo de su vida que todo puede salir mal porque algunas cosas se hicieron con el propósito de causar un mal, pero Dios las usa para bien. Puede que usted sea la víctima, puede que esté en el lado equivocado de un contrato, puede que haya sido engañado, lo que sea. ¿Cómo está viviendo su vida apologética? No solo responde a la pregunta sobre el dolor, sino que vive la apologética cuando tiene la contraindicación en su propia vida. Algunos de los más grandes santos que he conocido son aquellos que se aferran con fuerza a su compromiso con Cristo, incluso en medio de una terrible agonía. Pensemos, con el autor y apologista cristiano, Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.